Ok, gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a Cedro y al Centro de Escritores de Euskadi. Es un placer volver a estar aquí. Me siento como en casa cuando vengo, me la paso súper genial. Y luego cada vez que pienso en Bilbao me acuerdo de todo esto, cómo me gusta Bilbao, qué ciudad más hermosa. Dicho esto, voy a comenzar directamente con este taller, con este espacio, que he pensado a esta altura el último, además, encuentro de esta larga jornada en la que hemos aprendido tantísimo. No he parado de tomar notas. La charla de Guillermo ha estado estupenda, por cierto. Digo, en este tramo final estamos tal vez cansados, la cabeza ya no funciona de la misma manera que a primera hora de la mañana. Así que lo he pensado un poco como un espacio más práctico, aprovechándome del título taller, ¿no? Un espacio en el que podamos entre todos, tal vez, si tienen para anotar, tal vez hagamos algún boceto, alguna cosa, algún ejercicio entre todos. Que lo interesante del espacio que se abre aquí siempre, que a mí me convoca más, es el de estar entre colegas, ¿no? Es un espacio en el que yo vengo a compartir lo que sé y lo que he aprendido, pero también me llevo mucho de todos vosotros respecto de lo que cada uno tiene de su propia experiencia personal. Dicho esto, comienzo por una pregunta. ¿Qué entienden ustedes cuando leen este título? Narrativas expandidas. Bien, porque me conoces. No. Ok. Pensé que lo decías porque sabías que hacía podcast. No. Vale. Bien, porque va por ahí, muy bien. ¿Por qué distingo? Voy a comenzar distinguiendo dos conceptos. Esto que he dado en llamar narrativas expandidas y en otros momentos me gusta llamar también narrativas derramadas, como que no se pueden contener en un género determinado. Esto que Guillermo acaba de decirnos que no hagamos porque es imposible vender una editorial, porque no hay cómo clasificarlo, ¿no? Exactamente eso. Quiero decir, narrativas que no pertenecen a un solo espacio, pero ya no me refiero a géneros, sino a formatos. Y es ahí donde se expanden, donde uno quiere contenerlas, pero no tienen capacidad de ser contenidas. La historia en sí misma, la semilla de esa historia que tengo, cuando pienso desde dónde la voy a abarcar, se me escapa. Pruebo por este lado. Muchos de los aquí presentes, Eugenio y sé que otros también, manejan muchas herramientas, ¿no? Tu maletín de herramientas tiene unas cuantas. Escribes guión, escribes novela, escribes teatro. Bien, cuando se encuentra una historia y dices, bien, voy a abrir mi maletín de herramientas y voy a utilizar, ¿cuál de todas estas? Y empiezas a probar con una y con otra y con otra. ¿Cuál es la diferencia entre narrativas expandidas, como estoy diciendo, y transmedia? Que estuvo tan de moda, que yo misma he hablado de este tema en otras oportunidades, creo que en este mismo espacio. Narrativas transmedia se piensa a partir del formato. Si se voy a hacer una historia que pueda estar expandida a través de diferentes formatos. Esto da vuelta, esta propuesta que traigo hoy, da vuelta a esta ecuación y dice, no pensemos en el formato, sino en la historia. Es la historia la que está traccionando y pidiendo otros formatos. Esto, por supuesto, que no tiene absolutamente nada de nuevo, que lo podemos encontrar desde la historia de la humanidad 800 millones de veces, que incluso narrativas que se expanden no solo a través de un mismo autor, sino también a través de otros y de generaciones y generaciones, ¿no? Temáticas estoy hablando, ¿no? Estos mitos que vemos que se van repitiendo desde diferentes formatos, pero a través también en ecos, a través de diferentes escritores o autores. En este caso, entonces, quiero utilizar como ejemplo esta fotografía. Perdón, olvidé decir que allí está mi mail. Yo no hice los deberes como Guillermo, pero sí pueden escribirme, se apuntan el mail, me pueden escribir cuando quieran. No traje el papelitos, no lo traje en papel, pero allí lo tienen. Después, en todo caso, al final lo vuelvo a poner. Esta foto que vemos aquí es a su vez una foto de Elliot Erwitt. La obra se llama Fontainebleau Hotel, Miami Beach, y es de 1962. Este fotógrafo, que yo por cierto no conocía, plantea esta escena y ya está planteando un mundo, ¿no? Un universo.
Ya vamos a volver a esta foto, pero ¿por qué la traje hoy aquí? Y es porque caminando dentro del Museo Fotografiska de Tallinn, Estonia, me encontré con esto otro. Vemos la obra al fondo y vemos esta otra propuesta que hace la curadora Jessica Jall, junto con Marja Lorenz, o vaya a saber cómo se pronuncia, chicos, es estonio, yo no sé cómo se habla eso. La propuesta con la que recibe al visitante de esta retrospectiva, de este importantísimo fotógrafo, la recibe de esta manera. Entonces aquí tenemos, ¿qué tenemos? Una relectura. Yo le había pedido, Bea jugaba con una idea que después fue difícil porque aquí en la biblioteca hay como cosas muy formales, ¿no? Pero yo quería empezar aquí con una alfombra también y un sillón también aquí y que la obra siguiera expandiéndose, ¿no? Pero imaginémoslo de esa manera, como una obra no puede ser contenida dentro de la foto. Este juego de espejos, que tanto se ha dado a lo largo de la historia del arte, nos permite también pensar en otras dimensiones, pero propone claramente una historia que se derrama de su marco, que sale del marco, que no está contenida. Estamos acostumbrados a tener nuestras obras. A mí me gusta pensar, cuando pienso en obras, como soy escritora, pienso en historias, ¿no? Aunque vea obras plásticas, yo estoy pensando en historias. Entonces me gusta ver cómo esta historia repercute a través de la mirada de Jessica Jall de esta otra manera y propone una provocación tal que hace que el espectador, cuando llega allí y mira eso, se queda conmovido frente a este universo al que ya volveremos porque creo que propone mucho. Y esto me hace acordar a Umberto Eco y perdón por la calidad de las fotos que ahora proyectadas, las veo mucho peor que lo que veía en mi ordenador. Ópera aperta, ¿no? Obra abierta, la obra que Umberto Eco escribió en los 50 y que todavía sigue tan vigente que yo por lo menos a mí me sigue provocando y me convoca otra vez a leerla, ¿no? La propuesta cuando él hablaba de obra abierta, no solo hablaba de una obra que no tenía demasiado, que podía estar escrita por fuera de la escritura. Lo que no está escrito, dijo Guillermo, me gustó, lo anoté también, ¿no? Lo que la IA no puede leer porque no está escrito, ¿no? No solo eso, sino también que ofrece al usuario una obra inacabada, ¿no? La teoría de Umberto Eco es, no podemos ofrecer una obra terminada, aunque querramos, aunque seamos súper soberbios y creamos que podemos dar algo finalizado. Finalmente, cuando la entregamos y el lector se encuentra con la obra, va a completar y reponer el sentido que no podemos controlar de ninguna manera, por suerte, ¿no? Y es así como podemos tener tantas obras en una misma. Marqué aquí esta cita de Eco porque es importante tener en cuenta que sea una obra abierta no significa que eso no tenga una estructura, ¿no? Por supuesto que las pensamos esas estructuras, pero que después, de todas maneras, entre los intersticios de esta estructura que nosotros hemos pensado para escribir nuestra obra, se cuelan estos otros sentidos que no habían sido tal vez previstos. Entonces así la obra abre opciones, pero además cada obra plantea en sí misma sus propios límites, unos límites que después, cuando el consumidor, el espectador, el lector, el público lo termina de completar, plantea otras nuevas reglas y otros nuevos límites. Por eso quería pensar entonces en este desafío que propongo, que también tiene que ver un poco con todo lo que se ha hablado hoy respecto de esta necesidad de la hora del cambio, el cambio que necesitamos nosotros los escritores, tiene que ver con cómo poder instrumentar la salida de nuestra obra, y creo que esto tiene mucho que ver con esto que estoy planteando, porque me parece que cuanto más abrimos la posibilidad, cuanto más expandimos nuestra obra, se multiplican las posibilidades de monetizar nuestra obra, que es finalmente lo que necesitamos. No solo necesitamos hacerla pública, se ha hablado mucho de esto, pero también necesitamos comer, ¿verdad? Pues, claro, y vivir de lo nuestro es el objetivo de Máxima, ¿no? Me hace ojitos, me hace como si hubiera dicho una barbaridad, como que no, se puede comer de lo propio, como que no, o sea, creo que ese tiene que ser nuestro objetivo, que tenemos que tender a profesionalizar nuestro arte.
al que le invertimos tanto tiempo. Esta estrategia de profesionalización me parece que tiene que ver justamente con esta capacidad de pensar en historias que continúen más allá de la propia historia. Una historia que puede ser un libro, pero que además ese mismo libro puede a su vez ser un podcast o puede a su vez ser de qué manera se puede derramar en otros formatos que multipliquen esa posibilidad. Y esto que estoy diciendo allí, escuchar, también necesito esto de ayuda a memoria, escuchar lo que la historia propone más allá del formato, o sea, encontrarse con nosotros cuando distinguimos una historia, está bueno pensar en eso, ¿cuál es el punto inicial? ¿Cuál es el punto cero de una historia? ¿Cuál? ¿La idea? ¿La imagen? Yo tenía un maestro, Mauricio Cartún, que decía que las ideas están vacías. Una imagen que puede ser visual, sonora, olfativa, o a veces un impulso, una experiencia totalmente, claro. Algunos las disfrazan más que otras, ¿no? Digo, hay escritores que disimulan más lo que ponen propio y otras que no, que nos exponemos abiertamente. Mucho, claro. O sea, esa semilla, ese punto, ese nivel cero de la historia, hay que aprender a detectarlo. Y también aprender a detectarlo, ahí sí estoy en todo de acuerdo con Guillermo, respecto de detectarlo a partir, sin olvidar, con un ojo en el mercado también, ¿no? O sea, yo quiero que mi obra sea pública, que se publique para que sea pública, pero también no puedo tener el oído cerrado a lo que en este momento puede estar necesitando ser leído. ¿Qué es lo que se está leyendo hoy? ¿Qué es lo que... esto no quiere decir que voy a salir corriendo a escribir exactamente el formato que más se está vendiendo en la librería, pero no puedo no saberlo, ¿no? Estar informada de esto. Entonces, cuando aparece este momento cero de la obra, gracias, Bea, cuando aparece este momento cero de la obra, que aprendemos a distinguir, la siguiente situación es decir, ¿le voy a dedicar los próximos 5 años a este momento cero de esta obra? Porque sabemos que un libro lleva más o menos ese tiempo de nuestras vidas. Tal vez 3, no 5. Bueno, entre 3 y 5 años. No solo por el tiempo que lo escribimos, por el tiempo que hay que acompañarlo luego. Y son hijos que luego vuelven, yo ya me había olvidado completamente de esto y ahora tengo que volver a... ¿Pero cómo? ¿No? O sea, primero esto, saber que voy a convivir mucho tiempo con eso. Y entonces encontrar ese momento cero, distinguirlo, entender qué herramientas de las que puedo tener a mano me pueden ser útiles para desarrollar esa historia. Saber que puedo manejarse con cierta flexibilidad, ¿no? Saber que que igual todos comienzan con lo mismo, que es la palabra escrita. O sea, si sabemos escribir, podemos hacer cualquier cosa con la palabra escrita. Yo soy una fascinada en ese sentido, me siento una privilegiada, una maga, ¿no? Porque sé que puedo pulirla y moverla en un sentido o en otro y de esa manera lograr contar que una misma historia se pueda multiplicar de diferentes maneras. Dicho esto, entonces... bueno, ya hemos hablado de la diferencia entre una y otra, ¿no? Pero sí me gustaría volver a la fotografía inicial para volver a pensar en ese punto cero. Si pensáramos... ¿Estoy volviendo? No. Ahí está. No. ¿Cómo vuelvo? Esto está diseñado para que no se pueda volver. El de la izquierda. Ahí estamos. ¿No? Sí. Ahí está. Volvamos a esta, no a la anterior. Distingamos un momento cero de la historia de Elliot Erwitt, la de atrás, la primera. ¿Qué cuenta esa historia? Hay una puerta abierta, por eso tal vez Eugenia ve que algo está por pasar. Mira, no. Bueno, eso también sirve, ¿no? Lo que cada uno ve, lo que decíamos recién, la obra abierta, ¿no? Fíjate, aquí hay una puerta abierta.
Que eso en la historia del arte lo hemos visto desde las Meninas para esta parte un montón de veces, ¿no? ¿Qué significa esa puerta abierta al fondo? ¿Alguien entra o alguien sale? La primera pregunta. ¿Qué más? Escucho. Sí. Estoy pidiéndoles que me cuenten qué ve cada uno. Ah, vale. Espejo una de la otra, dices. ¿Ahora entiendes por qué te había pedido la alfombra y el sillón? Sí, esa fue su respuesta. ¿Qué más? ¿Qué historia? Pensemos qué semilla, qué historia, ¿cuál es el punto cero de esta historia? Parece una obra de teatro, sí. Podría ser el decorado de una telenovela de los 60, 70, ¿no? Lo que está detrás fuera es azul, sí. No se ve, o sea, no vemos más que una Por eso tal vez la idea de decorado también, ¿no? Porque lo que vemos detrás es la típica luz de bambalinas. No vemos. Es inquietante. Ahí está. Para mí es eso. No sé quién dijo soledad, tristeza. Para mí es eso. Sí, a mí me sugiere lo mismo. Para mí aquí hay alguien muy solo, ¿no? Pues sí, alguien se ha quedado solo. No va a pasar, no ha pasado ya. Ah, esto me gusta. Se ha pasado ya y ha quedado la puerta abierta. Y me está llamando a salir. Eso me gustó. Claro. Bueno, los invito entonces, con eso que les he pedido del papel, por favor, que hagamos este juego. Escuchemos qué historia guarda esta doble imagen, una dentro de otra, ahora sí, hablando de las dos, y a ver si se tienen ganas de compartirla, si no, no tienen por qué, pero sí, nos tomamos unos minutos para escribir una microhistoria muy chiquita, muy chiquita, de 150 palabras. Yo también lo voy a hacer. Ahora sí, no tienes para escribir. En el móvil, es una buena idea. En el móvil también, ¿eh? 150 como mucho, que sea breve. Si alguno necesita acercarse para verla mejor, pueden hacerlo, ¿eh? Incluso aquí en el ordenador se ve mejor, ¿sabes? Si lo quieres mirar en el ordenador. Palabras. 150. Mínimo no hay. No, 150 palabras es un párrafo. Ah, es un párrafo. Sí, bien cortito, bien cortito. Es una microficción, micro, chiquita, pero también puede ser un boceto de una idea o algo que luego te sirva para otra cosa. No hay por qué pensar en la estructura, principio, desarrollo y fin.
Bueno, ¿estamos? ¿Alguno tiene ganas de compartir? Genial. ¿Teníamos un mic por ahí? ¿Un micrófono? Había uno. Lo hacemos así, si no, no pasa nada. Yo por el streaming, porque hay streaming. Como tú quieras, que estás dirigiendo allí el streaming. Segundito. Ay, no lo había visto, perdón. Gracias. ¿Quién había...? ¿Por allí atrás? ¿Tú? Yo, valiente, luego... Muy bien. Para nada. Muy bien, no para todo. No, yo no. Daño le decía esto que vale una fortuna. Gracias. Bueno, cuando quieras. ¿Vale? Decidió marcharse por aquella puerta por la que nunca nadie se atrevió a salir, pero al hacerlo olvidó cerrarla y por allá salieron tras él ávidos de compañía, su libertad, sus nuevas ilusiones, esperanzas. La tristeza y la desidia prefirieron acomodarse en la butaca tan lánguida como amarilla y tumbarse en la deshilachada alfombra respectivamente. Él nunca volvería. ¿Para qué? Muy bien. Hay una historia entonces ahí. Me parece que a mí me pasó lo mismo, cuando él dijo, alguien salió y dejó la puerta abierta, nos marcó. A ver, alguien más fue por el mismo lado, yo también fui por ese lado. ¿Leo lo mío? Sí. Fue un momento bonito de su vida. Perdón. Es que hago podcast también. Muy bien. Fue un momento bonito de su vida, pero aquello terminó. Por muchas vueltas que le diera, por muchos poemas que escribiera, por muchas veces que pintara en su imaginación aquello que tanto añoraba, no conseguía revivir esa sensación. Aquello pasó y solo le quedó esa fotografía que hizo a la habitación del hotel cuando ella se marchó. Ni siquiera recrear aquel momento, aquel mismo lugar, en su propia casa, le sirvió de nada. Ella ya no estaba y nunca volvería. Buenísima la idea, claro. Ella, él quedó tan tocado con la marcha de ella que armó como un altar del abandono. Muy guay. ¿Tú? Vamos a ella y luego ahí. Sí. Una espera en soledad al más allá, para encontrarme con aquel que ya se fue de mi lado. Los sillones vacíos, demostrando unas etapas distintas de la vida. ¿Lo dejaste abierto? Claro, sí. Claro. Siempre dejo abierto, por si hay segunda etapa. Como la puerta. Claro. Siempre hay segundas partes, claro. En las novelas a veces. Está muy bien. Aquí adelante, mira esa. Yo no me quiero acercar porque me parece que acopla si me acerco. He llegado a casa y me asustó el silencio de la estancia, pensando que no volvería a verte. ¡Qué angustia! ¡Qué tristeza! El ruido, el miedo se apoderó de mí y quedé paralizado. Bien. También, mucha abandono. ¿Alguien que haya hecho algo que no fuera de abandono? No pasa. Después vamos a ver. Yo voy a seguir un poco con el abandono, pero bueno, con un final más típico mío. Ella se marchó dejando la puerta abierta. Fotografié el momento y colgué el cuadro en mi nueva habitación para no olvidar el instante en el que mi corazón se rompió. Años más tarde me di cuenta de que mi momento actual era idéntico al de aquel día, que no me había permitido avanzar. Cogí el cuadro, la alfombra, el nuevo sofá y los quemé, junto con su cadáver. No, sí, cómo no. Porque luego también puede ser una historia de ciencia ficción, que es el fantasma de ella.
Había sido citada allí sin más indicaciones que esperar. Sin embargo, la luz que surgía del otro lado de aquella puerta iba alimentando poco a poco su impaciencia, esa que siempre la llevaba a actuar de una manera impulsiva, esa que le hizo traspasar la puerta de aquella extraña sala de espera, llevándola a un espacio exactamente igual, obligándola de nuevo a esperar. Mucho más metafísica, ¿no? Como una búsqueda interior, claro. Aquí Eugenia dice que me imagino que tenés algo gracioso, seguro, ¿no? Hotel de Miami. Un hombre ha caído por un ventanal y la policía está investigando su muerte, si se trata de un suicidio o ha sido asesinado. Una mujer policía reconoce al muerto, pero no se lo dice a sus compañeros. Cuando se queda sola, vuelve a la habitación de su examante, el hombre muerto. Se sienta en el sillón, recuerda momentos que vivió con él. Siente cierta nostalgia, le duele su muerte, llora un poco. Luego le da un ataque de risa. Cuando se calma, saca el teléfono móvil y llama al muerto. Pregunta, ¿dónde estás? Me gusta porque ahí hay narrativa expandida, ¿no? O sea, ella utiliza herramientas de la escaleta de guión para contar la historia y finalmente lograste engañarme porque yo creí que estabas escribiendo una escaleta de un guión y finalmente la historia estaba... ¿Quién más? Aunque soy el único no escritor en esta sala. ¿Cómo que no? Tu libro está allí. Desconcierto, soledad, la presencia del protagonista que no llegó a utilizar este sitio. Poético, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Aquí, momento que te traigo el micrófono, no leas aún. Ahí. Salí a la calle para combatir la soledad de una tarde de verano, la angustia mientras esperaba una visita que nunca acudió. Afuera, otros me miraban aunque yo no lo supiera. Eran los policías que me vigilaban desde hacía tiempo. Dejé la puerta abierta por si venía ella durante mi ausencia. La encontré finalmente tumbada en la acera, muerta de un balazo. Huí corriendo. Un valiente, un valiente. A ver si entre tanto tachón que tengo aquí me aclaro. Vamos a ver. Cobarde contemplé la terrible discusión, sin atreverme a entrar al salón. Después el grupo se marchó al bar del hotel y él, mi amigo, abandonó la estancia dejando sin cerrar la puerta. Yo sabía que ese era un gesto, una invitación a seguirle. Ahora me planteo si al cruzar esa alfombra, si ir tras él. El espacio, la estancia me inquieta, tanto como cruzar y decidir qué camino de los dos seguir. Laberinto. Borgiano el tuyo. Bueno, ¿alguien más? Quería huir del museo. Era un lugar tan frío y triste. Atravesó el espejo y llegó a una sala idéntica. Cada vez más angustiada, abrió la puerta camuflada en la pared. Se asomó con la esperanza de hallar la salida y entró en una habitación igual a las anteriores. Supo que la pesadilla no tendría fin. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, me encanta. Muchas gracias. El material... Falta Pedro. Por favor. No, tampoco. Pero hombre... Es un comienzo. Menos mal que no sos escritor, sino que nos representa a todos. Claro. Cuando me propusieron hacer el papel de Menchu, nunca imaginé que tendría que estar 5 largas horas con esta escenografía. La verdad es que me ayuda mucho, mucho, mucho. La soledad que tengo que sentir por la muerte de Mario queda perfectamente reflejada en la imagen del fondo, la puerta hacia el cielo donde él, tan creyente, estará, y este sofá donde tengo que estar sentada. Espero que el estreno sea todo un éxito. La verdad es que desde que me dejó Luis, me siento como Menchu, sola. Muy bien. Menos mal que no era escritor el señor Pedro, ¿no? Vaya competencia. Bueno, ¡ay! Yo ya tengo uno, me había olvidado. Disculpa. Voy a compartir voy a compartir el mío. Ahora sí que me da miedo. Hubiera tenido que comprar un pino o un cactus, una planta menos demandante, menos sedienta.
pensó al salir y dejó la puerta abierta por si el vecino decidía regarla. Claro, yo me fui por el lado de la planta, porque hay una planta ahí, que se la ve como medio pobrecita, ¿no? Como que le falta verde, medio mustia, ¿no? Tal cual. Me quedo entonces con esta idea como de disparador del momento cero para abrir nuevas narrativas que puedan ir expandiéndose y derramándose en diferentes sentidos. Y quiero compartir con ustedes una experiencia que estoy teniendo en estos días de escritura así como la cuento, ¿no? Así como derramada, que se me ha escapado entre los dedos. Ustedes saben, ya lo conté la última vez que estuve aquí, si algunos de ustedes, creo que muchos estuvieron también, que me he mudado desde Buenos Aires a España hace relativamente poco, y me he mudado desde Buenos Aires, no a España solamente, sino a Cataluña, y más precisamente a una pequeñísima aldea medieval en el medio de la montaña. El lugar se llama Rupit i Pruit, y es un pueblito súper diminuto, y desde que llegué a Rupit con mi pareja, no hice otra cosa que tratar de entender y de contar la historia, porque la única manera que tengo de poder pensar es escribiendo, y necesitaba contar esa historia. O sea, sabía que ahí había una historia. Una porteña que viene de una ciudad de 3,5 millones de habitantes, se muda a un pequeño pueblito catalán con 100 habitantes, pueblito independentista, catalán parlante, muy. Entonces, probaba una forma, probaba otra, esto va a ser ensayo, no, esto va a ser novela, no, esto ¿por qué no puede ser una obra de teatro? Fui probando y mientras probaba escribía, era como mi proceso de adaptación. Hasta que un día, incluso pensé en algún momento que eso podía ser un podcast, y me puse a pensar de qué manera estructurar un podcast con eso. Hasta que un día salía yo me llevaba a mi pareja, bajábamos la montaña, me iba a dejar en la estación de tren porque me iba a Madrid, y en el momento que salimos se escucha un tiro, un disparo. Nunca había sonado un disparo en ese lugar, y era el lugar más bucólico que podamos imaginar. De golpe, un disparo. Estaban mis vecinas, que siempre estaban en la Plaza Mayor allí. Y, un tret. ¿Un qué? Dije yo. Un tret, un disparo. Tret es tiro en catalán. ¿Y qué pasó? Bueno, mientras empezamos a bajar hacia la estación de la ciudad más cercana, que es Vic, empezamos a ver que subían los mozos de escuadra y luego la policía, helicópteros. ¿Qué estará pasando? Ya yo arriba del AVE yendo hacia Madrid, empezó el grupo de vecinos, porque somos tan poquitos que teníamos un chat de grupo de vecinos, empezaron a hablar de qué había pasado. Y entonces, bueno, aparentemente la historia era trágica. Una persona había ido a suicidarse al parking del pueblo. El pueblo es peatonal, para poder entrar al parking hay que dejar el coche en el parking. Un lugar muy turístico, muy turístico. Hacía muy poquito había sido nombrado el pueblo mágico más bonito del mundo por esta organización turística internacional. Entonces, mi gran sorpresa era, qué locura, o sea, ¿quién decide una cosa así, no? Yo muy conmocionada con esto, y alguien dijo, es que debe ser por el uranio. Dije, ¿qué? Entonces me dicen, es que dicen que estamos tocados del bullet, o sea, un poco locos de la cabeza, porque el pueblo está erigido sobre una masa de uranio. ¿Cómo es esto? ¿Me lo explican? Bueno, hay un viejo mito, una leyenda, incluso fíjate que aquí vino la Chevron para llevarse todo el uranio y frenar, el pueblo, hubo una gesta épica, el pueblo frenó a la Chevron en el 79 y lograron que no lo hiciera, si no todo este paisaje no estaría. Y de golpe ahí mismo dije, claro, esta es la historia. Acá tengo la historia, ¿no? Y entonces dije, esto va a ser un podcast. Y empecé a entrevistar a gente que recordaba la gesta épica, gente que tenía relatos
Es más, apareció un himno. Miren qué sonoro que era todo el relato hasta aquí, ¿no? La narrativa venía redonda. Hay una canción súper famosa en Cataluña que se llama Torna, torna Serrallonga, que es Vuelve, vuelve Serrallonga, que Serrallonga es un bandolero, ¿ok? Y es una canción preciosa, con un ritmo bellísimo, recomiendo que la escuchen. Y es así que yo conocía la canción, porque se canta todo el tiempo, en todas las fiestas, y en la canción la había escrito Joan Crosas como parte de la lucha contra esta multinacional que venía a llevarse el uranio, en el 79. Y así llegué hasta Joan Crosas y lo pude entrevistar, y me cantó la canción a capela para mí, y yo súper emocionada, y todo esto mientras grababa entrevistas tras entrevistas, convencida de que eso era un podcast. Pero mientras, en paralelo, mientras yo grababa mi podcast de la gesta anti-urani, en paralelo trataba de continuar contando la historia de una porteña que llega a un pueblito como este, ¿verdad? Y entonces aquí sucedió algo súper raro. Yo trabajo también corrigiendo audiolibros para Planeta Audio. Y me llegó el libro de Lisa Jewell, a quien yo no conocía, por cierto, nunca la había leído. No soy muy lectora de novela negra y no la tenía en mi radar. Si no me hubiera llegado para corregir, no me hubiera enterado de ese libro. El libro tenía una estructura que me sorprendió y me explotó la cabeza. El primer episodio, perdón, estoy hablando en términos de podcast, el primer capítulo era el guión de una serie de Netflix. La protagonista es una chica que hace true crimes para Netflix y durante toda la novela va jugando el guión con la novela, con la historia que va desarrollándose. Y dije, claro, se puede hacer esto. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Yo soy guionista, soy novelista, ¿por qué no junto las dos cosas? Y así lo hice. Empecé a pensar, esto puede ser, y en paralelo sucedió que Elvira Sastre, que estaba comenzando con su editorial Manos de Pan, tuvo la super amabilidad de escribirme para preguntarme si tenía algo para ella, que había leído mi anterior novela, Amor Distante, que ha publicado Bea y que está allí atrás, y le interesaba y estaba buscando escritoras argentinas, y entonces dije, no tengo nada, tengo unos bocetos, pero no nada. Bueno, a ver qué tienes. Y entonces le mandé esto, pero súper loco. O sea, en ese momento me puse totalmente enloquecida de la emoción de que alguien me estuviera pidiendo algo. Me puse a mezclar el guión del podcast con lo que tenía escrito. Así, como quien trenza una trenza. Y se lo mandé. Y le encantó. Tal es así que el libro me llegó ayer, cuando llegué al Hotel Carlton, yo todavía no lo conocía, Elvira me lo mandó por correo porque yo no llegaba a conocerlo, es este, que comienza, no lo tengo, no lo puedo vender, porque todavía no está en las librerías, a partir del lunes va a estar en las librerías, lo muestro para que... con el guión del podcast. Y luego sigue, ¿no? Va pasando otras cosas. Y el podcast... lo tengo aquí también. Hola, buen día, vecinos. ¿Dónde vais? Tengo que viajar a Madrid. Juan me está alcanzando hasta la estación para tomar el tren, pero después él ya vuelve, ¿eh? Vaya, es que no paráis nunca en el pueblo. Estàs más fuera del pueblo que en Rupit, eh? Què ha sigut això? Sembla un tret. ¿Un qué? Un tiro. Esta escena ha sido recreada para este podcast siguiendo mi propio recuerdo. Sucedió hace un par de meses en Rupit, la pequeña aldea medieval a la que me he mudado desde la inmensa... Bueno, sirve como... todavía tampoco lo hemos estrenado, ¿eh? Todo lo que estoy trayendo hoy es todo está todavía en la cocina. Esto lo vamos a estar estrenando en el Podcast Days en Madrid el 4 de octubre.
O sea, el 3 de octubre lo presentamos formalmente y el 4 de octubre va a estar en todas las plataformas abiertas para que los pueda escuchar quien quiera, no las plataformas pagas en las que también estoy, pero en este caso tuve la suerte de que este proyecto fuera elegido por el Ministerio de Cultura por la subvención. El Ministerio de Cultura tiene una subvención para realización de videojuegos y podcasts. Tuve la suerte de que fuera elegido, así que lo puedo estrenar abierto en todas las plataformas. Lo podrán escuchar y espero que les guste. Ya tienen mi mail, me pueden hacer todos los... Se llama Un disparo o dos en castellano. Tiene su versión catalán, que es Un tret o dos. Sí. Y luego también nos hemos animado a hacer un video podcast, que lo vamos a estar estrenando en noviembre, que le pedí a mi equipo que me trajera que me dieran un pedacito de tráiler para mostrarles y me dijeron, no llegamos al 4 de octubre, Viviana, no molestes. Entonces les dije, bueno, ok, no hay problema. Pero traigo todo esto como ejemplo de algo personal, ¿no? De esa plasticidad de dejarse llevar por una historia. Porque a veces estamos tan convencidos en la soledad de nuestra escritura que una historia tiene un determinado final y un determinado objetivo, que no nos animamos a salir de la caja para poder mirar qué otros elementos están rodeando a la historia. Sí, claro. ¿El guión del podcast está integrado dentro de lo que es la narrativa del libro o es como una parte? No, ¿sabes qué? Está integrado en la narrativa, no es una ilustración, por cierto, te lo dejo para que lo ojees. Perdón, es que de verdad tengo solo 2 que me mandó Elvira al hotel ayer. No es que no quiera prestar, tengo otro más para pasar, pero son los únicos 2 que tengo, si alguien lo quiere ojear. Es una buena pregunta, que fue mi primer desafío, de qué manera juega una historia con la otra. No está explicitado, ¿sabes? Pero en la narrativa, la protagonista está haciendo un podcast para contar la historia de la gesta Antiurani. Entonces, cuando aparece el guión, es porque está haciendo referencia a lo que la narradora está escribiendo. Bueno, ese es el pueblo tan hermoso, ¿verdad que es hermoso? Sucedió que en el camino, la carátula que hemos hecho es esta, con esto así se va a ver en el video podcast. Veo que, perdón por la falta de tilde. Acá está la versión catalana. De hecho, lo puse aquí porque pensé que no iba a tener el libro, pero justo me llegó ayer. Bueno, esto ya lo hemos hecho y ahora a debatir sobre esto. Vamos a ver qué tiempo tenemos. Tenemos muy poquito, 7 minutos. ¡Ah, no! ¡No! Tenemos un montón más. Vale. Claro. Menos mal. Bien, quiero escucharlos y vamos a volver al primer ejercicio, pero quiero escucharlos respecto de esto. ¿Qué piensan respecto de su propia obra en función de esta propuesta de la narrativa expandida? Ah, qué guay. Y de hecho, en un thriller que tengo acabado, no hago guiones, pero sí que son informes médicos. O sea, tú vas ahí qué guay. informes médicos, interrogatorios del psiquiatra, mientras te va contando la historia y los sueños. Y mezclo esas 4 tramas mientras enlazo el thriller. Está súper guay. Y lo voy haciendo en todas las novelas y todos los trabajos, yo creo que voy... Pero juegas con los tipos textuales, pero siempre dentro del formato libro. Sí, de momento sí. Vale. ¿Imaginas? Ha sido con un amigo mío que hace bandas sonoras de películas, trabaja con el que me memoria de Klaus, y ese chico me propuso hazme una historia para que una ilustradora me haga los dibujos y hacemos la historia de los 3. Y esa sí que la tengo un poco porque estoy estudiando guión y no tengo muy claro cómo la voy a hacer porque como las imágenes muy claras son los textos. ¿Quién más quiere compartir su experiencia? A mí me parece muy interesante. Enseguida ya me he apuntado porque, como he dicho antes, también yo hago podcast y me parece interesante la idea de que dentro del mismo libro pueda ser que te vaya a contar una historia que la vas a escuchar, ¿no?
Eso a mí me hubiera encantado, no está, porque el libro es de manos de pan. Es ahí donde, en lo concreto, lo que uno imagina, luego cuando lo quieres formalizar, el libro. Vale. Eso es una buena idea. Yo quise hacerlo de esa manera, claro. Entonces, la red de gente que me puede ver, me sigue, pues por los podcasts, por todo, ¿no? Entonces, digamos que es una forma de dar un poquito también, un poquito de pan aquí, un poquito de pan allá. Claro, pero además, digamos que también es más fácil comercializar productos que puedan ser sonoros hoy que novelas, ¿verdad? Que libros de papel también, ¿no? Digo... O este laberinto resuélvelo, o un QR que te mande a una cancioncilla o a un vídeo o a un tutorial para que los niños puedan hacer las cosas que están leyendo, ¿no? Ese Lersa que se lo hagan a mano con los padres y sea un juego. Al final, el que haces con el libro hoy en día es complicado, claro. Sí, yo no entiendo. Pues yo mis más mola, para niños de 6-7, lo que hice fue la narrativa con los dibujos, pero al final hay 2 páginas más o menos para que los niños dibujen como su familia y lo que han opinado. Para eso haces un poco pensar en lo que han leído y luego dibujar como la familia de ellos, ¿no? Y bueno, muy bien. Al final el Ministerio de Cultura financió el euskera, con lo cual... Sí, que hay estrategias, claro. Sí, claro. Para concienciar. Y luego lo que tuve la oportunidad, por eso hablamos de eso, los alumnos de 10 años, que ya tienen más conciencia, utilizó un profesor Oscar, que fue una experiencia muy bonita, ya veremos ese curso, les hizo leer a los pequeños de 5 o 6 años, porque claro, ellos se miraban un poco los mayores, ¿no? Y luego tuvimos una especie de debate, de charla, pero los de 10 años me transmitían lo que los de 5 habían estado con ellos hablando, ¿no? Y claro, ellos mismos había alguna anécdota, ¿no? Porque decían, claro, uno me ha dicho que cómo son las mamás, no puede ser. Pero yo le he explicado, pero hacían un poco de función, ¿no? O sea, fue muy divertido. Y luego dibujaron a su manera, claro, están pues en un colegio nacional, ¿no? Bien, una idea del profesor me pareció muy interesante. Utilizaba a los de 10-11, que el cuento no va para ellos, porque son muy mayores a la edad, pero claro, para 5, 6, 7 igual hicieron esta estrategia y dijeron, soy fan más. Claro. Bien, si alguien más tiene algo para agregar, si no, voy a pasar a los... Sí. Todo lo que se llaman derechos secundarios, que es en términos legales de propiedad intelectual, narrativa textualidad. Es decir, es fundamental que cada autor retenga todos los derechos 100%. que la editorial no va a explotar. La editorial solo va a publicar un libro, pero si quiere derecho audiovisual, de traducción, de Latinoamérica, de podcast, etc. Y cuando lo vas a hacer, termina en que se quedan con el 40% de los. Es muy importante lo que dice Guillermo. Antes dijo algo también, creo que fuiste vos, Guillermo, que dijiste esto. Recuerdo que lo escuché hoy, no me acuerdo de quién. Esto de no firmar con una editorial por derechos que esa editorial no negocia. Lo dijo Murillo. Me parece fundamental, ¿no? A mí me ha pasado de editoriales que me han pedido todos los formatos posibles, pero, o los territorios. Yo quiero todo Latinoamérica. Digo, pero si tú no distribuyes en toda Latinoamérica, ¿por qué tengo que dar todo Latinoamérica? ¿No? Es un tema súper importante para tener en cuenta y de los formatos en particular. ¿Sabes que yo vengo firmando una cosa horrorosa, que niños no hagan esto en sus casas, pero lo vengo haciendo porque a veces uno tiene, también es cierto que a veces uno necesita firmar porque necesita pagar las cuentas, ¿no? Esto también es, yo vivo de esto. Y vengo firmando desde hace muchos años unos contratos rarísimos que tienen esa cláusula, a ver si te ha pasado, formatos creados o a crearse. Es la hostia, o sea, liberas los derechos por los formatos creados y todos los que puedan crearse en el futuro. Y no te pagan acorde a eso, ¿no?
Yo estoy igual en televisión, ¿eh? No, igual esto no solo como escritora, como guionista lo firmo así, ¿eh? O sea, la verdad es que se va a enojar Pedro, que ya está enojado conmigo porque todavía no hice los deberes, pero finalmente termino siempre firmando casi sin revisar los contratos, porque si lo leo no lo firmo y no lo hago. Ya sé que es horrible lo que estoy diciendo. Me miran, salen chispas de sus ojos, ustedes no lo están viendo. Está muy bien. Con una caña luego hablamos. Bueno, muy bien. Ya me retarán más tarde. ¿Alguien más tiene algo para agregar? Sí. Claro, y seguramente el formato físico ayuda a que se venda el libro también. Claro. Sí, es una estrategia narrativa, pero también es una estrategia comercial de alguna manera, porque yo también creo, como también se dijo hoy, que finalmente cada uno de nosotros tiene que ser también empresario de su propia obra, porque como no se pueden conseguir agentes, ¿verdad? Como está difícil. Lo que hacía era una gira en la que hacía hablando en truculento. Juntaba gente de Género Negro, nos sentaron en la mesa y hablábamos de cómo matábamos, cómo era la investigación, cómo eran los personajes. Y era un formato en el que al final se contaban historias, surgían los personajes y demás, y tú estabas viendo tu historia, pero contándola de otra forma. No estabas contando, pero sí estabas poniendo las escenas encima de la mesa. Y al final es eso, buscar formas diferentes para ser atractivo al público y llevarlo de otra manera. Bueno, por eso, volviendo ya al tema que quería hilar, por eso el primer ejercicio que hemos hecho me gustaría que ahora lo veamos desde este otro lugar, pensando cómo hubiera sido, aquí la semilla o el momento cero del relato fue la foto que yo había puesto, pero ahora que ya tenemos un texto, cada uno tiene un pequeño texto respecto de esto, les pido que piensen cómo hubiera sido si hubiera surgido a partir de un sonido, que es lo que yo conté, ¿no? Un disparo hizo que comenzara esta otra historia. ¿Cómo sonaría? Y de nuevo nos tomamos unos segundos, unos minutitos, que todavía hay tiempo, creo, para escribir brevemente cómo sonaría eso que ya hemos escrito o cómo podría ser el disparo de ese relato, ¿no? Estaba vacía, ¿cómo suena el vacío, no? Se lo sé, pues feo. Por eso dije, no de la imagen, del relato. Ahora tenemos que soltar la imagen. Quedaron bonitos, ¿verdad? Hay un par de cosas que no me gustan, pero luego comentamos con las cañas con él. Porque ya me dijo que no tengo que decir todo lo que pienso. ¿Cómo? Hay que describirlo, ¿eh? Pueden escribir la escena o describir el sonido. Las dos cosas. Tú eres podcaster, así que tú más vale que hagas un podcast. Sí, no, yo esto he dicho, el sonido que... El sonido propio, pero también tiene que estar dentro de la escena. O sea, la escena incorpora el sonido ahora. Exacto. Es que tu relato ahora tiene algo que lo atraviesa, que es un sonido y que es fundamental. ¿Se entendió? ¿Me expresé bien? Porque sí. Me acabo de dar cuenta que yo estoy por hacer trampa, así que les estoy por permitir hacer trampa a ustedes también, que es que pueden alargarlo, o sea, pueden continuar un cachito. Sí, claro.
Lo confesé. Pero he confesado. Sí, es el mismo texto. Bueno, también si necesitan cambios. Chicos, las reglas están para romperlas. Escriban lo que quieran, ¿ok? No. ¿Vos estás haciéndolo al podcast? No. Tampoco tanta habilidad. Bueno, pero... Porque hay gente que con el móvil rápidamente edita sonido. No. Ah, muy bien. Pero ya no es trampa porque fue habilitada. ¿Estamos? ¿Quién quiere compartir? ¿Pasamos de nuevo al micrófono? Espera que te traen el micrófono, así sale mejor. Gracias. ¿Leo lo que he añadido solamente o No, todo, por favor. ¿Hay que leer todo? Sí, claro. He llegado a casa y me asustó el silencio de la estancia, pensando que no volvería a verte. Qué angustia, qué tristeza. El miedo me paralizó, se apoderó de mí y quedé paralizado. Y me despertó el sonido de las campanas de la iglesia que tocaban a funeral. Y volvió a paralizarme el tañido de las campanas de la iglesia del lugar. Muy bien, se inspiró el sonido mi sonido del podcast, te quedó ahí rebotando las campanas en la cabeza. Claro, también suenan a muerte. Suenan a muerte, está muy bien, me gustó cómo lo resolviste. ¿Qué más? Volvemos a leer todo lo anterior. Fue un momento bonito de su vida,
Pero aquello terminó. Por muchas vueltas que le diera, por muchos poemas que escribiera, por muchas veces que pintara en su imaginación aquello que tanto añoraba, no conseguía revivir esa sensación. Aquello pasó y solo le quedó esa fotografía que hizo a la habitación del hotel cuando ella se marchó. Ni siquiera recrear aquel momento, aquel mismo lugar en su propia casa, le sirvió de nada. Ella ya no estaba y nunca volvería. El sonido del portazo que ella dio al marcharse, enfadada, todavía retumbaba en su cabeza. Le golpeaba intensamente una y otra vez mientras observaba la foto. Los recuerdos buenos, las risas, la tierna melodía de la canción que compartía en la intimidad. Todo quedaba apagado ahora por el ensordecedor golpetazo de la puerta. Ella se había ido con tanta furia que la puerta tampoco resistió y volvió a abrirse sola. Un recuerdo instantáneo de que ella no volvería a cruzarla. Muy bien, muy bien. Yo también fui al portazo. Era como el verano. ¿Alguien más fue al portazo? No, pero sigue igual. No, yo he utilizado el texto de antes. Una espera en soledad al más allá, donde de pronto se escuchó un sonido atronador. La tormenta interrumpió el silencio y dificultó encontrarme con aquel que ya se fue de mi lado. Los sillones vacíos demuestran el paso del tiempo de etapas distintas de vida. Lo dejo abierto. Lo avisa antes. Sí, muy bien. Me gusta. En tu caso, el sonido crea... En el caso de... ¿Cómo es tu nombre? En el caso de Gorka, el sonido es historia, ¿no? La acción es el sonido. En tu caso, el sonido es ambiente. Yo no sé si he entendido lo que había que hacer. Porque no, yo he hecho como el sonido que se escucharía en el texto que he escrito antes. Vale. Entonces sería unos pasos que resuenan en un suelo en una habitación con mucho eco. Un ruido de cristales rotos, una puerta que chirría y luego el silencio. Eso era lo que yo pensaba que había que hacer. Está muy bien. El sonido ambiente. El sonido ambiente, claro. Está muy bien también. Es válido. A ver, yo antes no he intervenido, pero no sé si he entendido tampoco lo del sonido. El sonido es al final del cuento, digamos. ¿Por qué no me esperó? ¿Por qué decidió salir sola? Yo le rogué, le imploré, pero decidió no esperarme y ahora está muerta. Yo ya no puedo seguirla. ¿Por qué? No le veo el sentido. Me sentaré en el sillón a esperar por si alguien quiere atravesar esa puerta conmigo. Y el sonido que aparece después es uno de los discursos, de los mítines de Hitler en las cerveceras de Múnich. Muy bien. Con archivo. Ese es un gran recurso. Muy bien, me gusta mucho. Muy bien. ¿Quién más? Claro, ahora nadie se anima después de eso, ¿no? Dejaste la vara demasiado alta. Hitler nunca. ¿Alguien más? Yo he hecho una birria, pero bueno, venga. Vale. Creo que es una birria. Hotel de Miami, o sea, ya no es una continuidad de lo anterior, empieza así. Lo anterior es lo segundo, ¿vale? Hotel de Miami. Una pareja nada en una piscina. El hombre se acerca a la chica y la besa. Ella le suelta un bofetón. Él la mira sorprendido. ¿Por qué has hecho eso?, pregunta. Ella guarda silencio, se aparta y se aleja de ella nadando. La muchacha le sigue. Se detiene. No te vayas, dice. Salen de la piscina, el hombre está a punto de entrar en el hotel, se gira. No me sigas, grita. La chica corre hacia él. Bésame, suplica. Él le acaricia los labios, se acerca para besarla. En ese momento algo estalla cerca. Advierten que están manchados de sangre. El cadáver de un hombre yace a su lado. Mira, ella todo lo que escribe termina siendo una peli, ¿eh? Es impresionante. Impresionante. Así va. No, está muy bien. Son ejercicios, pero en esos ejercicios uno va encontrando material. ¿Quién más? Me he atrevido a última hora. Muy bien. O sea, empiezo, ¿no? Sí, por favor, todo el texto. Vale. Decidió marcharse por aquella puerta por la que nadie se atrevió nunca a salir, pero olvidó cerrarla al irse, y por allá salieron tras él ávidos de compañía, su libertad, sus nuevas ilusiones y esperanzas. La tristeza y la desidia prefirieron acomodarse en la butaca, tan lánguida como amarilla, y tumbarse en la deshilachada alfombra respectivamente. Él nunca volvería. ¿Para qué?
Un desesperado y desgarrador maullido se proyectaba amplificado desde la puerta hacia el infinito. Sí, él volvió. Claro que volvió. Apenas traspasó esa puerta cuando ya echaba en falta cientos de pelitos en su jersey. Y te faltó el estornudo de la alergia al gato. Muy bien, me gustó mucho. Con interpretación y todo, gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? Javier. Vamos, tú puedes. Pues venga. Fue un sonido seco. El aire vibró removiendo unos sentimientos que parecían dormidos. Me acordé de aquel momento cuando mi padre disparó contra un cervatillo y yo grité ¡Ah, no! Le odié durante toda mi vida. Por eso me enamoré de un activista, para devolverle el golpe al cabrón de aquel coronel golpista. Te salió como en rima. Claro, muy bien. Muy bien. Muy buena, me gustó mucho. ¿Quién más? Sigo yo, si no, ¿eh? Miren que... Es una amenaza. Es una amenaza. ¿Quién más? ¿Nadie más? Va, voy. Hubiera tenido que comprar un pino o un cactus, una planta menos demandante, menos sedienta, pensó al salir y dejó la puerta abierta por si el vecino decidía regarla. Antes de llegar al rellano, escuchó un portazo y sin volverse supo que su mujer no lo seguiría en esta aventura. Bien, conclusión de esta situación y no, todavía no voy terminando, chicos, perdón, me regalaron media hora más porque vi que alguien hacía ahí como un amago de aplauso y todavía no voy terminando, ¿eh? Me quedo en esta. Conclusión. Ok. Menos mal. Conclusión de la propuesta de las narrativas expandidas y dejo abierto ahora sí para las preguntas que tengan respecto de esto. La gran diferencia entre narrativas expandidas y narrativas transmedia, vinculada básicamente con que la narrativa transmedia ya parte a partir de pensar el formato, voy a hacer una historia que la voy a replicar en tales formatos. Muchos de los ejemplos que contamos aquí se parecen más a la idea de la narrativa expandida, perdón, a la idea de la transmedia que a la idea que propongo de la narrativa expandida. Por eso quiero hacer como hincapié en el proceso de cuando estamos en el momento cero de la historia y creemos que no queda otra que sentarse y escribirla porque está ahí y la historia está pujando por salir, ¿no? Está golpeando una puerta, está queriendo imponerse. En ese momento, no abrir una sola puerta, sino abrir muchas, ¿no? Estar abierto a pensar cuáles otros formatos pueden contener esa historia, pero que la historia la demanda, ¿no? Que es la historia la que está pidiendo ir hacia un lugar y hacia otro. Y además, es un ejercicio de plasticidad, porque tiene que ver con olvidar el temor. Muchas veces como escritores estamos sosteniendo la historia como quien lleva un caballo con la rienda muy, muy corta, ¿no? Y porque la historia se puede desbocar, ¿no? Y puede terminar en nada. ¿Cuántas historias tenemos guardados en documentos que nunca más vamos a volver a tocar? Y ese es como el gran pánico. Yo creo que esta estrategia que siento que encontré de las narrativas expandidas me permite afrontar el inicio de una historia y el desarrollo posterior sin el temor a ese desbocarse de la historia. ¿A qué llamo desbocarse una historia? Es la historia que uno comienza a escribirla y los primeros días tienes todo el impulso y continúas y la historia sigue y te levantas en la mañana y dices, bien, voy bien, tengo otro libro. Y sigues escribiendo y de golpe un día te levantas y dices, no, esto no sirve para nada, no va para ningún lado. Escuchar eso, cuando eso aparece, ¿no? Por supuesto que lo siguiente que sucede es el pánico. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo tengo una situación personal que siempre pienso que esta vez me salió. Es como esto, ¿no? Ah, mira, lo hice una vez más. ¿Quién sabe si no se me rompió la maquinita?
¿no? Y tal vez no pueda volver a hacerlo nunca más. Siempre tengo como esta sensación una y otra vez que es como una suerte de síndrome del impostor, de decir, bueno, salió, vamos, ya está. ¡Ay, qué alivio, qué alivio! Hasta que de golpe vuelve a aparecer una historia, te vuelve a convocar y dices, ok, vamos a embarcarnos de nuevo con esto, vamos a ver qué pasa. Ese momento, digo, detenernos, la propuesta de este encuentro que quería traer con ustedes, ya digo, porque siento que es un espacio de esto, de debate entre colegas, es animarnos en ese momento de la historia cero, animarnos a no catalogar esa historia cero, a no imaginar hacia dónde va a ir, a no presuponer que eso que tengo ahí es un libro, que eso que tengo ahí es un libro de un género determinado, que eso que tengo ahí es un libro de un género determinado que se puede comercializar por tales fines, sino fluir, dejar que fluya la historia y ver hacia dónde se derrama, animarnos a eso. Esa era la propuesta y ahora sí los escucho. Si alguno tiene alguna pregunta para hacerme. Pregunta, comentario, discusión. No estoy de acuerdo para nada, Vivi, con lo que acabas de decir. Vale todo, ¿eh? Sí. No. Vengo trabajando en narrativas sonoras desde hace mucho tiempo, desde 2018 más o menos. He trabajado en plataformas como Storytel, allí debuté con ficciones sonoras originales. Y luego trabajé para Spotify, para Podimo, colaboro asiduamente con Planeta Audio, pero no solo en ficciones sonoras, sino también, como yo de base soy periodista, también en documentales sonoros. Bien. Bueno, la temática que tienes, que es la que acabas de comentar, es una de las que más se están escuchando en este momento en el top 10 de los podcasts de las principales plataformas. Hay por lo menos 2 o 3 podcasts de esa temática. Así que yo te invito a que hagas esto que estás pensando como una aventura extraña, porque te va a dar buen resultado sin duda, y además porque ya tienes la mitad del trabajo hecho, porque de esta manera se relacionan también, ¿no? Porque por lo menos yo no conozco otra manera. Para mí todos los podcasts comienzan en un papel, ¿no? O sea, comienza uno bocetando una idea, luego empiezas a escribir, el texto se va ampliando y le vas encontrando como formatos. Yo lo llamo escribir con los oídos, ¿sabes? O sea, la única diferencia es que tienes que pensar con esto que acabamos de hacer recién, ¿no? Con una historia como suena. De qué manera puedes llegar al oído de tu lector, oyente, vamos a llamarlo, a través de los sonidos. De manera tal que, si estamos hablando de un texto de ficción, de manera tal que la acción, como hizo, fue Gorka, creo quien lo hizo, que la acción esté provocada, bueno, no, tiene experiencia en esto, ¿no? Que la acción esté provocada por el sonido. No que el sonido sea un sonido ambiente que decora, ¿no? ¿Sabes? En el guión de cine se utiliza una columna, por lo menos el estilo que se usa aquí en Europa, en Estados Unidos se usa así, pero aquí se usa así, o sea, lo estoy haciendo en el aire, 2 columnas. La columna de la izquierda lleva todo lo que es lo visual y la columna de la derecha los diálogos, ¿no? Lo que se escucha. Lo que tenemos que pensar aquí es que la columna de la izquierda es el sonido. O sea, tú tienes que ser capaz de contar una historia con la menor cantidad de palabras posibles y la mayor cantidad de sonidos posibles. O sea, que el sonido provoque algo si estamos pensando en ficción sonora. Si estamos pensando en una temática más ensayística como la que acabas de plantear, lo tenemos que pensar en la única diferencia en la traducción de este formato del papel, de leer con los ojos o leer con los oídos, es que tenemos que ser
tenemos que pensar que nuestro oyente está haciendo otra cosa mientras nos está leyendo. Porque poca gente se pone los auriculares y se sienta en el sillón más cómodo de su casa y escucha. En realidad todos usamos este formato cuando estamos haciendo otra actividad. Limpiando la casa, conduciendo, corriendo, entrenando, bañando el gato. ¿Se bañan los gatos? Estás haciendo otra actividad y estás escuchando algo. Entonces tu concentración no es al 100%. Entonces es un difícil equilibrio entre no ser redundante y repetitivo para aburrir a tu oyente y que salga corriendo, pero sí encontrar una estrategia que te permita los conceptos principales repetirlos un poco, ¿no? Volver sobre ellos. Y siempre al final de cada capítulo como esto es lo que te llevas, ¿no? El tip final es todo esto. Recuerda que bla, 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 bla. No sé si te sirvió todo este chocho. Pero sí te aliento a que lo hagas, ¿eh? Sí, sí. Y además con la tecnología actual no se necesita mucho. No hace falta una gran inversión en dinero para poder comenzar a hacerlo. De hecho, a la gente que mejor le está yendo en este momento es la gente que lo hace simplemente con un micrófono en sus casas, en su propio ambiente y con toda la naturalidad. ¿Verdad? Por favor. Intenta poner la cantidad de sonidos posible más que la locución, ¿no? Lo escrito, ¿no? Yo creo que no, da igual. Yo creo que esta cosa lo dice siempre, pero que lo dice que llegue, ¿no? Que te fluya, en ese sentido. Y tú crees que tu historia la vas a contar mejor, con más locución y con menos sonidos, que sean pocos sonidos, pero también se integren y aporten y ayuden. La libertad, ¿no? La que tenemos que sí, qué bien. de la gana y que nadie nos va a decir nada, ¿no? Está muy bien lo que dices, claro. Sí, coincido contigo, gracias por tu aporte, es muy interesante lo que decís. Yo me estaba refiriendo a la ficción sonora, ¿sabes? Cuando hablaba de eso, pero sí, en cuanto a podcaster, es totalmente como dices. Yo con la temática que ella... La temática de ella es como tú dices, exacto, tal lo que aportas. Lo que yo me refería cuando dije esto, y lo aclaro porque no me supe expresar bien, es que cuando hacemos ficción sonora tenemos que intentar que el sonido accione, lo que hiciste tú con tu texto, que el sonido sea, que no haya que explicar, que el diálogo no explique lo que no está viendo, porque claro, tú cómo haces para contar una historia que el televidente o el espectador de cine no puede ver en la pantalla. Se la voy a explicar. Los diálogos explican todo y son súper aburridos. Eso lo llamamos explicaciones para por si sos bobo, porque capaz que eres un poco bobo y no te has dado cuenta y yo te voy a explicar. Sí, por eso. Sí, ya sé que cuando se dice americanos se refieren a los del norte y no a nosotros los del sur, que somos tanto más astutos. Muy bueno. ¿Quién más? Eso recurre también a veces, como me ha parecido a mí en películas, ¿no? Tarantino, ¿no? A desviar la atención del espectador contando una historia, ¿no? Para que los personajes se ponen a hablar de otra cosa y si te dejas llevar, en ese momento te abstrae. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, y que era un poco cómica la historia, en la película esta de Django desencadenado, cuando van a lincharles que se ponen unas capuchas como de Ku Klux Klan y no ven porque han cortado mal los ojos y empiezan a discutir porque has hecho tu mujer y que la noche se quedó toda la noche haciendo y tal. Pero eso es precioso, eso es una subescena. Es una subescena, no, es otra cosa. Coincido contigo, eso me parece precioso y también si logras llevar eso al podcasting o a la ficción sonora es precioso también. O sea, una subescena además se genera. Yo me estaba refiriendo a que generalmente muchas ficciones sonoras están explicadas, son como audiolibros, ¿sabes? No es lo mismo un audiolibro que una audioserie o que una ficción sonora. O sea, un audiolibro es un libro que ha sido escrito para ser leído, pero que en vez de ser leído, alguien lo lee en voz alta, está mediatizado, es cierto, porque hay una interpretación en el lector, en el narrador profesional, es el locutor que está leyendo, pero es el mismo libro, tal como se vende en papel, lo vas a escuchar aquí. En cambio, una audioserie es un producto de ficción que tú piensas para ser consumido con los oídos. Por eso es fundamental escribir con los oídos. Que la acción sea la que dispara, el sonido sea el que dispara la acción. Perdón.
con respecto a las narrativas expandidas, yo mi problema es mi capacidad. Es decir, yo me veo capaz de escribir una historia, me veo incapaz de hacer un podcast. Porque no tengo conocimientos para ello, porque no tengo herramientas para ello, porque no sé, aunque la historia quiera irse a un podcast, a un guión de película, a cualquier otra cosa que no sea una novela narrativa, yo no me veo con capacidad para ello. ¿Y no te ves con capacidad, pero te dan ganas? A veces puede que veo que la historia que quiero contar puede en un podcast, pero como no sé, no tengo la capacidad de... Pues te buscas ¿lo llamas a Gorka? Claro. No, es que, fíjate, con este podcast que yo recién les mostré este pequeño pedacito inicial, a mí me pasó que tenía que hacerlo en catalán, porque si yo no hacía ese podcast en catalán, mis vecinos de Rupit me iban a odiar para toda la vida. Y yo no sé catalán. Y entonces tuve que llamar a alguien que tradujo al catalán el podcast y que me dirigió a mí, cara dura absoluta, como narradora en catalán. Está la versión en catalán hablada por mí misma. No la escuchen, por favor. Pero por eso digo, hay que... ¿Sabes qué pasa? Me sirve un montón esa pregunta. Me acabo de dar cuenta de algo. Como escritores estamos acostumbrados a pensar en uno solo. Somos nosotros solos en un ordenador, encerrados en un espacio. En cambio, las otras expansiones que puede tener esa narrativa se piensan en equipo. Nadie hace un podcast solo. Necesitas más gente a tu alrededor, sobre todo si estamos hablando de ficciones sonoras. Si estamos hablando de algo como lo de ella, sí, se puede hacer solo. Pero si estás pensando en, no vas a tener un sonidista, alguien que montaje. Yo no sé montar mis podcasts. Tengo un sonidista de confianza que hace todo por mí. Yo sé escribirlo, no lo sé hacer. Claro, tú sí. Bueno, hay gente que es mucho más hábil y que puede, que en un rato aprenden yo no. Cuando se me ocurre, cuando tengo el chispazo ese de la historia, inmediatamente me voy a un libro, que es la capacidad que yo tengo. Cierro el grifo a cualquier... Bueno, te invito a que no lo hagas. Te invito a que no lo hagas. Claro, te invito a que busques otras opciones. Vea, ¿me estás diciendo que tengo que terminar o me estás diciendo otra cosa? Porque me hace señas y no sé qué me dice. Me hace así. En la tele me hacían así. Y ya cuando me hacían así era que me iban a matar. ¿Qué? Dinos. No, ¿eso era que se había cumplido el tiempo? Ah. Bueno, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer como siempre. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Bea. Rellenar las encuestitas, que eso nos sirve para... Y bueno, muchísimas gracias. A ti. Qué maravilla, como siempre. Muchas gracias. Que me lo paso genial.